Don José. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Martes 27 de agosto, unos cuantos días para que termine el mes de agosto. Dicen que las noticias de hoy son la historia de mañana. Dicen que las noticias, los periódicos son el primer borrador de la historia. Esta es la frase que a mí siempre me ha encantado decir. Frase lapidaria. Oiga, en el Día de Uruguay quiero recordarle lo siguiente. Sí, a don Alejandro El Félix, actual por favor. presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, doctor en oncología, es oncólogo, fue diagnosticado con un tumor maligno en sus pulmones. El doctor Vázquez, presidente del Uruguay, es uno de los más grandes defensores y, ¿cómo se llama?, militante de la lucha antitabaco. Sí, Él fumó hasta los 24 años. nada más. Y salió a la televisión él, en su carácter de médico, a dar el diagnóstico. No tiene por qué hacerlo. Recuerde que los diagnósticos médicos son propiedad de él. O sea, es usted el que decide cómo se va a publicar, salvo que hubiese alguna acción judicial que lo pida un fiscal o un juez. Se puede hacer público esto. Bueno, él salió con entereza y lo dijo, el presidente Tabaré Vázquez. Y de ahí paso, le advierto que en los Estados Unidos se ha descubierto que los jóvenes que están fumando ahora más ese cigarrillo electrónico se le han encontrado en el vapeo ese enfermedades pulmonares desconocidas que los ha llevado a la muerte. En Panamá, el cigarrillo electrónico está prohibido. ¿Sí? Y aquí está una de las grandes decisiones de salud pública que entiendo la ministra actual apoya sin vacilaciones. No está prohibido porque tú puedes importarlo siempre y cuando no tengas más de 2. Es decir, lo puedes fumar. Está prohibida la comercialización. La comercialización, está sí, prohibida, terminantemente prohibida, Panamá. Pero el otro día, cuando hicieron como una especie de redada y encontraron varios, dijeron, bueno, Y le advierto, en las escuelas se está distribuyendo cigarrillo y cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico es tan o más adictivo que el cigarrillo. Los dos son, eso que están viendo ustedes, eso está causando muertes y adicción en los jóvenes. La industria tabacalera ha diseñado el reemplazo del cigarrillo tradicional por estas nuevas formas que atraen a los jóvenes y a las muchachas. vienen con sabores de... Créalo que lo que está haciendo usted es matándose. Bien. Además de eso, ayer en Oklahoma, un juez determinó y condenó a Johnson & Johnson, a la filial farmacéutica de Johnson & Johnson, a pagar 572 millones en multas por la crisis de los opioides. Y le acusa de estar impulsando a los médicos para que subestimen el efecto negativo de los opioides. Son medicinas que llevan estos elementos de opioides y que producen la crisis de opioides que está viviendo los Estados Unidos y particularmente Oklahoma. Bueno, fue multada. Ahora yo me pregunto, ¿no? Nosotros vamos a impedir que Johnson & Johnson venda productos aquí en Panamá con la nueva ley, para que usted vea. ¿Y que esto lo saca del mercado? No, lo que están haciendo es que ellos saquen los opioides de estas recomendaciones y de esta manipulación. Son medicinas que se venden bajo estricto control médico. Con la salud pública no se juega. Bien, en Puerto Rico, para los que tienen planeado hacer viajes por el Caribe, una tormenta tropical que podría convertirse en ciclón y posteriormente por día ser un huracán con categoría 1 podría golpear la isla de Borinquen en el día de mañana. Todavía no se recupera Puerto Rico ni de los huracanes ni del huracán político que le pasó, que se llevó al gobernador y está en un limbo Puerto Rico. Espera una temporada Dorian se llama la tormenta tropical. Ahí está. Se espera que cuando entre al Golfo con el calor coja más fuerza y pueda ser el primer huracán que golpee el sur de los Estados Unidos. La Voz de las Américas ayer estaba publicando un reporte de derechos humanos sobre el estado de los migrantes en el sur de la frontera norteamericana. Les recomiendo que lo escuchen. Es un reportaje estremecedor, cómo se están violando los derechos humanos de niños, mujeres. Sí, porque lo de México son realmente no, pero campos de concentración. Pero es en la frontera sur de los Estados Unidos. Ellos están pidiendo permiso para entrar a la frontera sur de México. El informe
transmitido por La Voz de las Américas. O sea, fíjese qué emisora lo está transmitiendo. Es la voz del Departamento de Estado. No Ellos olvidemos mismos eso. están diciendo lo que está ocurriendo allí. La cumbre del G7 que se desarrolló en París, sorprendentemente, y diría yo sorprendentemente en sentido positivo, el presidente Donald Trump, en sus intervenciones en temas importantes, logró crear un clima de distensión global. Ahí está el presidente, ahí está Macron con el presidente en lo que fue la conferencia final. El presidente Trump fue informado por Macron de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán iría a ese foro, y llegó ahí a ese foro. El presidente Trump fue informado, no objetó, se hizo la conversación. Y en una de las intervenciones del presidente Trump dijo que él estaría dispuesto, dadas las condiciones, a hablar con el presidente de Irán. Y esto se debe a la intervención de este señor que ustedes ven en pantalla, el presidente de Francia, Macron. Además de eso, el presidente de los Estados Unidos anunció el reinicio nuevamente de negociaciones con China y bajó la distensión. Ayer los mercados reaccionaron favorablemente. Oye, ¿tú sabes lo que están mencionando mucho los periódicos españoles? Que en ese G7 estaba Pedro Sánchez y era como si no estuviera. Bueno, lo que pasa es que el G7 tiene primero la reunión de los 7 magnates, ¿no? Los grandes. Entonces después hacen invitaciones a diferentes líderes de África, estuvo el presidente de la India, estuvo el presidente de España, pero no tienen el protagonismo que tienen lo que son Sí, los dueños del circo. los dueños del negocio, ¿no? Además de eso, el presidente de los Estados Unidos se ausentó del plenario de cambio climático, aduciendo oficialmente que estaba conversando con la Merkel y estaba conversando con el presidente de la India, cosa que era falsa. Que era falso. Pero en términos generales, la presentación del presidente de los Estados Unidos tuvo un efecto positivo. No para resolver la crisis, sino para crear un clima favorable. Donde se tensó la situación fue en la discusión con el presidente Macron y el presidente Bolsonaro. Esa que usted ve ahí de amarillo es la esposa del presidente Macron, y que el presidente Bolsonaro dijo que, refiriéndose a ella en términos grotescos, yo no sé para qué un presidente de la República se tiene que meter con la esposa del presidente de un país anfitrión de una cumbre como... Porque la discusión estaba en el plano político y él lo llevó al plano personal, atacando a la esposa de Macron. No fue bien visto ni en Brasil ni en el mundo en general. Pero como si fuera poco, el ministro de Educación de Brasil el domingo tildó a Macron de imbécil. Opa. Y después lo planteó de torpe. El ministro de Educación. Fíjese usted, además, que si fuera de que el ministro, qué sé yo, de Mina, para decir cualquier cosa, bueno, el ministro de Educación, el hombre que debe llevar la cultura, los modales, él tuitea. El presidente Macron lo que le dijo fue: Brasil se debe sentir humillado por tener un presidente de esta clase. Esto fue la frente al problema de Amazonia, que es un problema serio, y que con la presidencia de Bolsonaro, Bolsonaro no cree en esto del cambio climático. Él cree que él es Trump, solo que no tiene la gracia ni la capacidad de presidente de los Estados Unidos. Pero además de eso tomó medidas retrógradas. Y nosotros nos hemos preocupado mucho por la Amazonia, debemos preocupado por Darién, que esa es nuestra Amazona, y por la destrucción que tiene en nuestro bosque. Nosotros hicimos un gran trabajo, Panamá, en el área de la Sierra Llorona, conteniendo la destrucción de ese importante cuenca hidrográfica, que es la que suministra al río más importante, bueno, uno de los más importantes, pero quizás podemos decir el más importante. El más importante. Económicamente de este Chagres. país, el Chagres. ¿No? Ahí se hizo nuestro Nilo. Eso es lo que debemos hacer nosotros allá en Darién. En los últimos años hemos perdido más de 20.000 hectáreas, un promedio de 8 por día. Esa es la realidad. No. Ayer el ministro dijo 92% de la tala de Darién, esas tucas que pasan, es ilegal. Pero ¿cómo pasar con un cargamento de cocaína enfrente de ese puesto de Pacora y de Río Frío y que no pase nada? Y en el país que usted le ama tanto, España, eso sigue manga por hombro. Eso sigue manga por hombro. No es que fuera ignorado tanto como efectivamente la presencia del señor Pedro Sánchez allá en el G7.
es que ni siquiera se pueden poner de acuerdo los españoles, los políticos españoles, porque el pueblo español sí requiere de un gobierno para cómo gobernar. Llevan 4 años a elección por año y llevan este gobierno unos meses y fueron a elecciones y si no hay acuerdo antes del 23 de septiembre habrá nuevas elecciones en noviembre. Y sigue la inestabilidad en España en momentos críticos. Y voy a detener el punto aquí, porque quiero volver al país nuestro, aquí al frente interno. Le quiero hablar de varias cosas. Uno, de lo que pasó anoche en la lectura en la sustentación de la decisión del Tribunal de Juicio. 2, unir eso al problema de la caja de ahorro para ver la parte judicial. 3, ver el problema de la APP y las objeciones que ha hecho CONATO y cómo se está manejando eso en la Asamblea, la importancia del IDAN y este problema de seguridad. ¿Qué cosas deberíamos hacer? A la vuelta, todos estos temas que son de su interés.